Es la hora de Voces Venidianas, Voces para la Vida. Entrevistas, opinión, invitados especiales, relatos de una travesía en busca de aprendizajes significativos en familia. Voces Venidianas, Voces para la Vida, en los 89.4 Global FM. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos radioyentes, benignianos, benignianas, personas de San Jerónimo y demás compañeros que nos pueden estar escuchando a través de las redes sociales. Bienvenidos a Voces para la Vida, Voces Benignianas. Hoy, como les prometimos hace 8 días, tenemos un programa donde, vamos a hacer el cierre de esa propuesta de mejoramiento y queremos empezar otro tema que es muy interesante y es el tema relacionado a la salud mental, pero esta vez quiero que hagamos un alto en la salud mental de los maestros. Tengo un invitado muy especial en el programa, es el doctor Víctor. Víctor, buenos días. Víctor es nuestro maestro, pero también es psicólogo y maestro. Siempre le he admirado a Víctor esa doble condición y me parece que eso le permite comprender mucho más nuestras realidades docentes. Víctor, cuéntanos tú quién eres, para qué estás en el municipio de San Jerónimo, cuál ha sido tu formación y ya enseguida hablamos de todos estos temas que les hemos contado a los jeronimitas en este día. Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan, a todos los que siguen cada uno de esos programas tan importantes que viene presentando la institución Benigno Mena, con el liderazgo de Martín Felipe y de todas las personas que han venido fortaleciendo este espacio, este momento de encuentro. El nombre mío es Víctor Bedoya, psicólogo de la Universidad de Antioquia. La trayectoria ha sido grande en el municipio porque de acá mismo formado desde el preescolar en el hogar infantil Senderito, luego en la institución Escuela de la Leonor, de aquí mismo del municipio, del Instituto Agrícola, y en formación en secundaria en la institución de la Norge, de la Normal, de acá mismo del municipio de San Jerónimo. Entonces, desde ahí, con esas bases y con ese amor por la pedagogía, decido estudiar en el Tecnológico de Antioquia la licenciatura en Educación Preescolar. Era ya docente de ajedrez, pero no tenía los elementos para poder a orientar a otros niños en esta práctica de ese deporte de ciencia. Entonces sabía jugar mucho, ya era campeón de ajedrez de Occidente, que quedé desde el 2001 casi hasta el 2010, 10 años consecutivos. En el 2008 quedé campeón nacional de ajedrez. Entonces el municipio de San Jerónimo decide por esos tiempos, del 2006 al 2009, iniciar ese proceso. Y yo no tenía pues esa formación, entonces decidí estudiar educación preescolar. Al 2011 me motivan para que se abre de psicología aquí en Occidente, y entonces empiezo psicología, paso a la Universidad de Antioquia y empiezo psicología. Entonces ya había iniciado con la licenciatura, entonces continúo con las dos. Antes de eso venía haciendo también recreación. Ha sido un proceso formativo bastante largo en el SENA. Entonces son instituciones a las que uno va aprendiendo a querer bastante, porque son instituciones públicas que han permitido que salgamos adelante con mucho saber y que podamos aportar a la sociedad, que ese es como el fin primordial de la formación, de que nos formemos, poder aportar ese saber. Entonces logro terminar la licenciatura en educación preescolar y la psicología e inicio labores con Fundación Golondrina. Antes pues quiero decir que también es bastante importante enfatizar que la parte clínica, y que me ha permitido tener un poco de conocimiento frente al acompañamiento que venimos realizando con los docentes, ha sido también ese tiempo, ese momento que tuvimos de práctica en el hospital mental, 6 meses de práctica en el hospital mental durante la formación, y luego termino mis prácticas de psicología acá mismo en el municipio, en la institución de la Normal, de la Norget. Y inicié entonces como coordinador en Giraldo, coordinador de primera infancia,
luego estuve en Santa Fe, Antioquia, en México, Sevilla, México, y luego estuve acá en San Jerónimo. Entonces, 4 años como coordinador de programas de primera infancia y de psicosocial, y también pues acá en el municipio, aportando, sin dejar de aportar acá en el municipio a esta labor de fortalecer todos los procesos en salud mental. En el 2016 se construyó, aporto a esa construcción de la política pública del Plan Decenal de Salud Mental, plan decenal no, política pública de salud mental, con otras dos compañeras psicólogas, Patricia y Carolina Matiz, que también es psicóloga del programa de la tercera edad. A ellos también unos saludos especiales. Y desde ahí, desde el 2016, enamorado y sigo enamorado de ese trabajo que se viene realizando desde ese aporte de la psicología acá mismo al municipio, y de lo que podamos entonces también desde nosotros, desde esa formación, poder aportar a la salud de todos. Alguien me decía hace poquito a raíz de los programas que yo por qué hacía esa pregunta, venga, ¿usted por qué pone la gente a que se presente y a que hable qué es lo que le han hecho? Y yo les decía, Sí. mire, hay un referente cultural muy bonito, cuando uno ve la gente del pueblo de uno, la gente del pueblito, y ve que son profesionales y todos los logros que han tenido, eso le permite a otros jóvenes que nos están escuchando decir si es posible, yo puedo luchar por mis sueños. Mire qué testimonio de vida tan bonito el que nos acaba de mostrar Víctor aquí cuando se presenta, y es la posibilidad de usted, amigo oyente, amiga oyente, que nos sigue a través de esta emisora Global FM 89.4 y a través de nuestro canal de YouTube. Es la posibilidad de usted decir, yo puedo, yo debo construir este sueño, porque si se han dado cuenta, todos nuestros invitados han dicho, mire, yo soy de acá, yo estudié, como lo dice Víctor, yo estudié en la escuela de la agrícola, yo estudié en la normal, yo hice esto, yo logré superar todos estos temores que tenía ante la vida y aproveché estas oportunidades. Entonces yo por eso siempre hago esa pregunta, Víctor. Yo quiero que antes de terminar el programa hoy, nos cuentes ese logro que tienen en el Consejo Municipal, pero lo dejamos, ¿cierto? El acuerdo del Consejo lo vamos a dejar ahorita. Claro. Empecemos por la primera parte. Víctor llega a ser el psicólogo de los maestros. Obviamente es mi psicólogo y el psicólogo de todos los compañeros que estamos prestando este servicio importante de la docencia en el municipio. En esa relación con Víctor establezco yo 2 relaciones, una es la de rector, preocupado por la salud mental de los compañeros, y otra es la de Martín Felipe, quien busca a su psicólogo, y en una de las crisis que nos dan a todos por este ejercicio de la travesía, con Víctor logramos definir una estrategia que era, venga, hagamos un pare, vamos a medir cómo vamos con la travesía, vamos a escuchar qué dicen los papás, qué dicen los chicos, qué dicen los maestros de qué debemos de cambiar. Y se acuerdan que por ahí les presentamos unos audios que decía, bueno, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Se acuerdan? Escuchamos acá voces de padres de familia que decían, yo soy de tal vereda, mi travesía la he vivido de esta manera, yo veo que es muy positivo esto y veo que deberían de mejorar esto. Esas voces las recogimos. Después nos organizamos los maestros por comisiones y con base en esas comisiones logramos identificar una matriz DOFA que tú, Víctor, también nos acompañaste durante esa socialización, y bueno, hemos logrado reestructurar la propuesta para este segundo semestre. Víctor, ¿qué tanto incide o qué tanta es la capacidad de cambio de la gente para poder transformar sus creaciones? ¿Cómo viste ese proceso al interior de la Benigno? ¿Fue difícil coger una propuesta que venía funcionando y transformarla o mejorarla? Pienso, Martín, que lo más importante y lo que lo ha logrado que se alcancen todas estas metas y estos objetivos ya trazados ha sido la actitud que ha asumido el magisterio y el acompañamiento que se ha venido teniendo de los padres de familia. Pienso que hemos sido un municipio muy resiliente, en la medida de que por las diferentes dificultades que ya ha superado nuestra población, ya ha permitido ser muy consciente de la situación y de lo que estamos viviendo como humanidad. Son conscientes en la medida de que saben que quien está al frente de la educación de sus hijos es otro ser humano igual a ellos, con igual necesidades, igual angustias, igual temor frente a que alguno de sus hijos, alguno de sus familiares
llegue en algún momento a padecer de esa situación que estamos enfrentando. Entonces, en esa medida han comprendido que se vienen haciendo lo que humanamente es posible hacer como rector, como docentes, para que el derecho a la educación no sea vulnerado durante estos tiempos y se pueda garantizar. Eso ha sido pues como que el sueño. Contamos con docentes que viven por vocación y como uno de sus sueños esta travesía, viven y sienten que la necesidad de aportar a ese proceso. Pienso que eso fue lo que ha colaborado, y entonces en la medida que los cambios pues se han venido realizando han permitido evaluar cómo ha sido esta travesía, ese camino, y mejorar. Sabemos que al principio pues toda propuesta no va a ser definitiva, no va a ser la propuesta indicada porque debe adaptarse al contexto, pero esa adaptación y esa flexibilidad de los docentes y de los padres de familia para aceptar los cambios es la que ha permitido que podamos mejorar en ellos y que podamos sacar fortalezas. Yo pienso que ha sido una fortaleza grande eso, Martín Felipe y todos los que nos escuchan, en la medida de que ya las nuevas tecnologías, que de ellas se ha venido hablando hace mucho tiempo, por ahí desde el 2002, ya desde el 2002 y desde 2005 hacían un fuerte énfasis en la tecnología y en la conectividad 2.0, pero es ahorita cuando la necesidad hace que realmente entremos. Hablaban de que los niños de hoy eran nativos digitales y pudimos ver que no eran ningunos nativos digitales, que nuestros niños tenían una predisposición a un aprendizaje muy visual frente a las tecnologías o las herramientas tecnológicas, pero utilizaban para su interacción social mucho la red social Facebook, utilizaban mucho su WhatsApp, pero otras herramientas académicas las desconocían, igual que muchos de nosotros como profesionales que decían, no, pues nosotros estamos en esta travesía también como nativos, no somos nativos digitales, pero sí estamos aprendiendo, ¿cierto? Y vemos que ha sido grande el reto, pero fue aceptado como se debería de hacer por todos. Bueno, ahí has tocado un tema que es muy importante y es el creer y la realidad. Son dos cosas muy diferentes. Ajá. Y en eso nos vamos a mover mucho hoy, porque nosotros creíamos, como dices tú, que las realidades en educación eran unas, pero descubrimos que la realidad es otra. Creemos que una propuesta está muy bien montada, pero nos damos cuenta que merece mejoras. Creemos que los maestros tienen una salud emocional muy estable, pero vamos a la realidad y descubrimos que también son vulnerables como todos los demás mortales. Claro. Empecemos con esta cifra, Víctor, que acabas de plantear. Mire, es increíble. Nosotros tenemos en total 332 familias, incluyendo las familias de los maestros y los administrativos, porque tú sabes que siempre contamos con todos. En esas 332 familias, son 307 familias de 368 alumnos matriculados que tenemos en el colegio. Ese dato es un dato importantísimo. O sea, estamos llegando a 307 familias y a 368 estudiantes. Nuestro chato, lo que llamamos nuestros benignianos. Pero mire lo increíble de esa población. Solo el 80% de esas familias tienen WhatsApp, el 81.31. Pero cuando vamos a ver qué tan operativo es el WhatsApp, descubrimos que no es ni tan operativo, porque ellos tienen el WhatsApp, pero el WhatsApp les funciona cuando alguien les hace una recarga, cuando pueden sacrificar algo de su mercado para hacer una carga, entonces es muy complicado. Claro. Por eso nosotros optamos a hacer un proceso a través de guías y estamos en estos momentos pues en todo el proceso de producción de las guías. Yo creo que ya mañana, con la ayuda de Dios, estarán gozando en sus casas de ese material que se ha entregado el jueves. Ayer logramos pues entregar una parte con los maestros, otra la vamos a entregar la otra semana, pero bueno, la idea es llegar con ese material físico. En casi todas las familias tienen teléfono, pero hay algo curioso. En casi no, en todas las familias hay teléfono, pero hay algo curioso. No en todas las familias hay señal al momento que lo requerimos. Tenemos que esperar a salir al altico, tenemos que salir allí a la montañita, tenemos que ir allá abajo a la carretera donde se coge mejor señal. La otra situación que encontramos es que
como cosa curiosa, nosotros creíamos que, tú lo decías, esta es la generación digital, los pelados son los Sí, berracos los para eso, nativos. los nativos, y lo mínimo que creímos que teníamos en las casas era televisión, ¿sí o no? ¿Cómo le Sí. parece, Víctor y amigos radioyentes, que solo en 294 familias de 332, en 294 hay televisor, el 80.1% de la población, pero ¿cómo les parece que solo en 87 casas, que es el 23.9%, se coge Teleantioquia y solo el 15.5%, que son 55 familias, se coge Señal Colombia? Y por ese medio es que están llegando la televisión educativa. Ahora diríamos, bueno, nos queda la esperanza de la radio, sí. De las 332 familias, solo en 228 hay radio, o sea, el 62.6%. Y que lleguen y que nos escuchen de esta emisora, en el barrido que hemos hecho, solo 54 familias, lo que equivale a hablar del 14.8. En las otras partes no alcanza a llegar la señal. Entonces, esto nos demuestra, como lo decía el doctor Víctor ahora, que realmente no somos tan digitales. Pues realmente Ajá. lo que hemos visto en esta pandemia es que tenemos unas crisis sociales muy bravas porque hay unas grandes diferencias entre lo urbano y lo rural. Ahora, Sí. lo urbano llamado Medellín, área metropolitana, y lo urbano llamado San Jerónimo, porque nos hemos dado cuenta que estamos sufriendo en esta época todos con ese problema llamado Internet, que ahora pues se nos ha convertido en un problema porque si madrugamos a las 6 de la mañana ya está copada la banda ancha, si salimos a las 8 lo mismo, a las 10 lo mismo, o sea, hemos extendido tanto nuestras jornadas de trabajo para tratar de complacer la conectividad que nos hemos dado cuenta que se ha quedado corta. Víctor, en Sí. ese proceso de reestructurar la propuesta, eso fue muy bonito porque yo me acuerdo que todos nos quejábamos, ¿cierto? No, venga, es que nos sentimos cansados, vamos de esta manera, y ya tú y yo nos reunimos y dijimos, venga, hagamos un par y vamos a mirar la propuesta. ¿Cuáles eran esas angustias de los maestros con relación a la travesía que motivaron a hacer un par en el camino y hacer toda esta reorganización de la misma? ¿Cuál fue tu percepción como psicólogo nuestro? Sí, mi percepción al principio, una angustia grande era la cantidad de mensajes que llegaban por diferentes grupos, que un solo docente venía teniendo diferentes grados cuando estaba en la presencialidad, y cuando se inicia ese proceso se inicia con construir grupos de WhatsApp por grupos, y no había una responsabilidad frente a los mismos, no se habían logrado pactar con las familias un encuadre. Cuando hablamos de encuadre hablamos de unos compromisos, venga, solamente va a haber tal día para que respondamos a esas preguntas. Les voy a enviar la clase en esos días y les voy a enviar las respuestas, o nos vamos a encontrar para hacer las respuestas aquí mismo en el WhatsApp, les voy a enviar un solo mensaje. Y cada una de las familias, pues cada una con sus necesidades, es muy normal pues entenderle la situación que también ellas estaban viviendo angustiadas, pues cada una quería que respondieran, que el docente estuviera ahí a cualquier minuto, en cualquier segundo que él la necesitaba, que la familia la necesitaba, para que le respondiera a su duda, a su pregunta. Entonces, eso hacía que un solo grupo, por ejemplo, del grado séptimo, tuviese, después de que se enviaba la clase a las 9 de la mañana, ya tuviese 150 mensajes, porque entre las mismas familias se respondían o se veía y se dimensionaba la angustia que estaban viviendo en el grupo. Y así, si entonces un docente tenía 5 o 6 grupos, de 5 grupos distintos, de sexto a 11, alrededor de 200, 300 mensajes debía de leer por cada uno. Entonces eso se iba a algo pues que inimaginable. Imagínense el estrés. Ahí está el detonante, uno de los primeros detonantes de estrés de nuestros docentes en ese momento, porque pues cada padre de familia revisa la información que solamente un docente le envía. Entonces era mucho más fácil, pero un docente debía revisar la información que le envía cada una de las familias de cada uno de los grupos. Entonces al inicio esa primero fue una de las grandes dificultades, y segundo pues no había todavía no se había dimensionado cómo se iba a hacer esa atención de entregar el tema
a las familias de cómo dar a entender las temáticas que se estaban ya trabajando con los educandos. Entonces, si iban de pronto en una temática, no sé, de pronto de ciencias sociales o de sociales avanzada, y que ahorita debían de darla a entender, pues es muy difícil solamente colocar el taller y no colocar la explicación. Entonces se iniciaba con los videos. Entonces muchos docentes pensando en cómo construir el video, cómo dar a entender, y fuera de eso la guía y cómo encontrarse para poder volver a elaborar todo un plan, ¿cierto? Todo un plan de área, todo un currículo para poder entregar ellos ese saber que tienen ahí y que necesitan que se construya, porque lo que hemos hablado Martín y todos los que nos escuchan es que el niño o el educando no es un sujeto sin conocimiento, no es una tabula rasa, y que el saber se construye en la interacción con el docente, mediante la pregunta y sobre todo mediante la participación del educando. Entonces esa fue otra de las angustias, que el docente no tenía esa interacción con su educando. Entonces nos es muy difícil, o le es muy difícil al docente en ese momento saber si lo que entregó realmente el educando lo leyó, lo revisó, lo tiene almacenado como información importante en su memoria, o simplemente lo dejó ahí y un padre de familia o un hermanito hizo las tareas y hizo la guía, la respondió y le envió a la docente. Entonces eso ha sido otro de los factores grandes estresantes hacia los docentes, es porque muchos de nuestros docentes, yo diría que casi todos, porque yo tengo mucha confianza en todo mi equipo, incluso gente en el municipio me ha dicho, Víctor, tú defiendes de una manera a los docentes. Le digo yo, ¿cómo no los voy a defender si yo confío, porque amo la docencia, confío en ese sentido de vocación? Y a los pocos que he hablado he sentido que ha sido el sentimiento de responsabilidad el que más angustia o que más daño ha causado a nuestros docentes. El sentimiento de responsabilidad en el sentido de que son atentos y son preocupados porque no saben si sus educandos leyeron o no leyeron y están haciendo o no están haciendo la guía, y si realmente han entendido o no han entendido el tema y qué necesitan para volverles entonces a explicar esa misma temática que ya dieron y para ellos poder avanzar. Entonces estamos en este momento, como dicen muchos de nuestros docentes, tratando de armar un puente donde no se puede ver cuál es la dimensión del abismo, donde no sabemos a qué altura estamos. Sin embargo, se vienen haciendo con los elementos que nosotros creemos son importantes y son fuertes para este mismo momento. Voces Benignianas, voces para la vida. Escúchenos todos los viernes desde las 3 de la tarde a través de Global FM 89.4. O síguenos en nuestro canal de YouTube, IER Benigno Mena González. No te lo pierdas. Somos Voces Benignianas, voces para la vida. Has dado pie a que hablemos entonces de algunas de las decisiones que hemos tomado con relación a lo que planteas de los grupos. Pues dejamos de que vamos a seguir con ese grupo múltiple, un solo grupo por área, donde vamos a compartir información común, como el trabajo tan bonito que viene haciendo la doctora Gloria con Psicóloga en Casa, que hacen Cristina y Víctor con lo de preparación física, bueno, esta información general que nos va llegando del PIC, en fin, de la administración municipal. Pero cada maestro maneja ya de manera autónoma su grupo de WhatsApp para la área, porque como lo explicabas, Víctor, era muy complicado, incluso para los papás. O sea, estamos hablando solo de la visión de los maestros, pero uno que es rector también escucha la posición de los papás. Rector, es que cuando uno entra al grupo y va a tratar de hacer el apoyo, se encuentra, bueno, ¿y aquí dónde? ¿Dónde empiezan los profes? ¿Dónde empezó el área? ¿Cuáles son los comentarios válidos? Entonces, bueno, eso nos ha permitido mejorar como esa realidad. Víctor, ten a la mano, por favor, el teléfono, porque yo ya sé que hay padres de familia que dicen a estos profes tan pinchados, tienen psicólogo, pero si nosotros lo necesitamos en casa, entonces, ¿qué vamos a hacer? Enseguida me lo das. Lo segundo que hicimos fue lo que acabas de plantear de los horarios. Hicimos una modificación en los horarios. Entonces, es muy importante, queridos padres y madres de familia y benignianos, que ustedes nos escuchen y hagan uso, por favor, de esa disciplina que siempre hemos tenido y tratemos de seguir ese horario particular de esta travesía, una nueva clase en casa. Recuerden que de 8 a 12:30 de la mañana tenemos ese núcleo académico. Durante ese bloque vamos a tener
2 encuentros académicos con áreas particulares del conocimiento y va a ser de 8 a 10 y de 10:30 a 12:30. En ese espacio de tiempo los maestros van a estar atentos para escuchar sus sugerencias a través del WhatsApp o para atenderlos de manera telefónica. Recuerde que ya lo ha dicho el doctor Víctor, nuestra metodología se fundamenta en guías, los muchachos tienen las guías en sus casas y con base en esas guías es que estamos trabajando. Si hay alguna pregunta particular con relación a la guía o de algún otro tema, los maestros están disponibles de 1 a 2:30 de la tarde en lo que hemos llamado el núcleo diferenciado. Entonces puede ser a través del teléfono, puede ser a través de un mensaje de texto, puede ser a través del WhatsApp, pues me pongo en contacto con mi profe y trato de resolver la inquietud que tenga o le doy la recomendación que considere oportuna. Y tenemos un núcleo común y un núcleo familiar. Esa fue otra de las modificaciones que hicimos. Recuerda, Víctor, que decían que todos los días una actividad, todos los días una actividad. Lo que hicimos fue que cambiamos, ya el núcleo común y familiar está llegando 1 por semana. Esa semana se va a desarrollar todo el ejercicio de un núcleo, o sea, ya el núcleo que era el lunes ya no va a estar el lunes, sino que ese núcleo va a ir de lunes a viernes, es la misma actividad, pero para que tengan más espacio y disfrutárselo en familia. La otra situación que les queremos pedir de manera muy especial es que seamos muy disciplinados con lo que plantea el doctor Víctor ahora con la ruta del trabajo autónomo. Es muy importante, padres y madres de familia, generar en nuestros alumnos disciplina, y disciplina no es dejarlos que se paren a las 11 de la mañana, a las 2 de la tarde, que trasnochen mucho, haciendo otras cosas que se apartan de lo académico. Recuerden que estamos estudiando bajo una metodología diferente que es el trabajo en casa. La idea es que usted muy a las 7:15 esté parando a sus hijos, ellos se bañen, se organicen, como lo decía la doctora Gloria la semana pasada. Recuerden que es importante tener en Psicóloga en Casa, tener un espacio adecuado para estudiar, no es cualquier lugar, no hay que estarlo cambiando, ojalá sea el mismo. Esta semana ya empezó el trabajo de técnicas de estudio con la psicóloga Gloria. Recuerden, pónganle mucho cuidado que ese tema es muy bonito. Yo espero traer a doña Gloria a uno de nuestros encuentros para que nos hable así como nos está hablando Víctor. Pero bueno, supongamos que usted ya tiene ese lugar bonito donde va a estudiar, usted se paró temprano, desayunó, son las 8 de la mañana, pues mis amores, a coger las guías, ahí encuentro el trabajo que voy a realizar, por eso hemos hablado guías de trabajo autónomo. Lo primero que debo hacer es una lectura, voy a leer para comprender. Ya mi profe se estará comunicando conmigo, él me está dando las orientaciones del día, vamos a la página tal, aquí en este lugar estamos, no avancemos más, porque hay gente que cogió las guías para terminarlas rápido, tampoco se trata de correr, se trata de aprender. Después el maestro se va, yo ya quedo con un trabajo dirigido. Si tengo alguna duda, hago uso de mi maestro, un mensajito de texto, una llamada perdida, él me devuelve la llamada, yo hago mi pregunta y ya empiezo a sistematizar mi experiencia. Esa sistematización la hemos llamado evidencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque es lo que la guía me está diciendo que debo ir realizando. Incluso hicimos un trabajo muy bonito con las guías, y las guías de este tercer periodo van a llegar mucho más estructuradas, más bonitas pues en términos de trabajo. Y ya ahí voy a encontrar la producción final, que es lo que voy a compartir. O sea, muy importante que ustedes revisen ese material, cumplan los pactos de aula, e incluso en la nueva guía hay un espacio para un horario personal donde usted va a colocar ahí cuáles son los retos que se va a poner con relación al núcleo académico, al núcleo diferenciado, al núcleo familiar, a la producción que tiene que realizar para su bitácora o para la narrativa, pero también le aparece un espacio para que usted realice las actividades domésticas, saque tiempo para el aseo, saque tiempo para el deporte, saque tiempo para compartir en familia. Víctor, ¿qué tan importante es generar estas reglas en casa, permitir esta disciplina en casa? ¿Por qué es tan importante la regla en términos de interacción y de convivencia? Martín y todas las personas que nos escuchan, estamos hablando de algo que ya ha sido evidente en todos durante toda esta historia, este tiempo que tenemos como humanidad, y es que como seres humanos entendimos que es necesario un contrato social. Cuando hablo de contrato social me remonto por a lo que decía Rousseau, bueno, hace mucho tiempo, pero no vamos a ponerlo en palabras de nosotros, humanas, ¿cierto? De quienes estamos escuchando, estamos hablando de unos compromisos que adquirimos todos y que hemos planteado. Por ejemplo, se dice que yo tengo unos derechos y hablo de unos derechos como ser humano, y también pienso que es necesario
cumplir con unos deberes cada uno. Entonces, así como tenemos unos derechos, el derecho al nombre, el derecho al buen trato, el derecho a una familia, a un trabajo, tenemos también unos deberes, y el deber principal es no pasar por encima de los derechos de mi igual, de mi otro, ¿cierto? De mi par. Entonces, en esa medida, cuando nosotros estamos educando a nuestros hijos, lo primordial es educarlos en el ser, sobre todo en el aprender a vivir juntos. Y el aprender a vivir juntos implica que el niño reconozca que así como en su casa tiene unas normas y tiene unos acuerdos que construyó con su padre de familia y con su madre, pues en la sociedad también los va a respetar. En la medida que respeta los acuerdos que tiene en el hogar, los va a respetar en la sociedad. Y dentro de esos acuerdos está el buen trato, el saludarnos cuando nos acabamos de levantar, y un poco de hábitos de vida saludables. Cuando hablamos de que se levanten a las 7 de la mañana y de que se organicen, es porque no se puede perder. eh, el ser humano es muy fácilmente puede perder la noción del tiempo mentalmente, en la medida en que va adquiriendo hábitos de vida que no son saludables. ¿Cómo que va perdiendo la noción del tiempo? Sí, ya se acuestan a las 12 de la noche, 1 de la mañana, y entonces en la hora de levantarse va a ser a las 10 de la mañana, y se va perdiendo el tiempo porque entonces ya a las 10 se está desayunando, a las 11, y el almuerzo se lo está comiendo está alimentándose a las 2, 3 de la tarde. La comida está empezando a adquirirla o a alimentarse a las 9, 10 de la noche, y esto empieza entonces a generar otro metabolismo en el cuerpo, y hay otros problemas en la salud física, como la obesidad, que va a ser un problema mucho más difícil de enfrentar, o ya es mucho más difícil de enfrentar que la situación actual de la pandemia, y otros problemas mentales, como el volver a construir hábitos de vida saludable. Entonces, ¿por qué es importante la salud mental? En la medida que la salud mental es la que nos permite entonces vivir como comunidad, nos permite generar un aprendizaje frente a cómo tener un cuerpo sano, no solamente desde nuestras emociones. Sabemos que si nosotros hacemos ejercicio, hacemos caminata, tenemos muy buena oxigenación del cerebro, de la sangre, vamos a tener entonces una disposición una mejor disposición, una mejor actitud para enfrentar el día, y eso es lo que queremos que como padres de familia construyan en sus hijos. Unos hábitos de vida saludable implican que entonces sienta que no ha perdido esa noción de ir a estudiar, y si antes se levantaba a las 6 de la mañana para ir a estudiar a las 7, que haga de su hogar también un lugar de aprendizaje. La casa como centro experimental de aprendizaje, veámoslo así, la casa como aprendizaje del niño. Como lo decíamos antes, el ser humano aprende en todo momento, está aprendiendo, y todo lugar es un lugar de aprendizaje. La sociedad, el vecino, el lugar de donde se fue a relajarse y hablar solamente un momentico, incluso cuando hacíamos una intervención, Martín, con los docentes en algún momento, que yo les decía, ¿por qué no crear un momento para el recreo, el descanso? ¿Por qué? Porque es un momento de socialización con el otro. A la escuela también vamos a socializar, y pienso que es algo demasiado importante. Uno va a socializar y a conocer del otro, porque por medio del otro también se aprende, sobre todo ahí. Bueno, yo creo que vamos a tener dos temas ya para el cierre del programa. Víctor, te invito al próximo programa para que hablemos de salud mental en maestros, pero es que me parece que esta parte del cierre de la evaluación es muy importante. Un tema, Víctor, es el que acabas de plantear de los autoaprendizajes. Realmente cuando empezamos esta pandemia, cuando empezamos esta travesía, dijimos que íbamos a generar un valor que era muy importante, que era el valor de la confianza. Nosotros tenemos que confiar, porque si no confiamos, como tú dices, ese puente que no sabemos, con esa metáfora que manejaste tan bonita, que no sabemos qué tanto es el abismo o qué tanto es el otro lado donde vamos a llegar, o en este caso concreto nosotros de la travesía, este viaje, que miren que no nos hemos equivocado, porque algunos decían que en agosto ya íbamos a volver, que eso nos iba a demorar, y la verdad es que creemos que en este proceso vamos a estar por ahí entre mayo y junio del otro año. Bueno, generar confianza en un aprendizaje es muy complejo, sobre todo porque se ha perdido esa presencialidad.
¿cómo hacer y cuál sería el consejo para los padres de familia para hacer que sus hijos generen disciplina, que ya lo abordaste, pero que también Sí. generen confianza en ellos por ese aprendizaje y que descubran esos aprendizajes significativos que van a descubrir en la travesía? Porque tú lo decías ahora, nosotros sí estamos trabajando, nosotros estamos estudiando, estamos aprendiendo, este año lo vamos a ganar, este año se va a promover, porque es que nosotros estamos garantizando que a ustedes les lleguen a sus casas los contenidos que necesitan para eso, pero ¿cómo garantizar en las casas que los chicos sí estén autoaprendiendo? Claro, claro, Martín, totalmente de acuerdo, y a las familias quiero enfatizar en algo. Eh, es muy fácil engañar el sistema, ¿cierto? A veces pensamos de que nos salimos con la nuestra, de que somos muy inteligentes porque logramos enredar al otro o logramos responder con determinada situación que teníamos, pero pienso que con nuestros hijos y como modelos de nuestros hijos, de nuestras familias, debemos como sociedad, sobre todo la sociedad nuestra, la paisa, que tenemos el vicio de decir que somos unos berracos porque somos quienes más mentimos, quienes más engañamos, y que entonces enredamos al pastuso y al rolo o al bogotano, con que ha sido pues también desde el chiste, desde los chistes que nosotros escuchamos, también hablan de lo cultural, ¿cierto? De lo que ha sido esa cultura paisa. Entonces pienso que no solamente la cultura de nosotros, sino lo que hemos como enfatizado, y lo que hemos entonces creado como un aprendizaje ha sido ese, de que entonces yo soy muy inteligente porque entonces con mi hijo le dije, no, haga adelante todas esas guías y guárdelas, que entonces ya así no tiene que seguir estudiando y matándose ahí. Lo primero que debemos de hacer como padres de familia es concientizarnos y tomar conciencia del valor que tiene la educación, es lo primero. Segundo, de la importancia que tiene que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un futuro distinto al que de pronto pudimos haber tenido nosotros, o si nosotros hemos tenido un muy buen futuro y sentimos que que estamos muy bien hoy como adultos, pues bueno, que nuestros hijos tengan ese derecho a tener una vida cercana a la vida que nosotros tenemos hoy. Entonces, primero, tomar conciencia del valor de la educación. Yo conversaba en algún momento con personas del campo, con un padre de familia, y me decía, no, es que mi hijo ahora que está en casa me ayuda a cortar los racimos de plátano, me ayuda en la cosecha de café. Entonces para mí antes ha sido un alivio, y él después entonces que vaya y se ocupe de su educación, o que ya por este año no lo haga, o que no estudie, pues que eso no es importante, yo no necesito estudiar. De ahí, desde esas palabras, que quiero que las coloquemos entre comillas, no voy a juzgar de pronto el momento de esa persona que manifestó ese sentimiento. No estoy diciendo que está bien o que está mal, estoy diciendo de que nuestros hijos tienen derecho a elegir si su vida va a ser como la que tuvo sus padres de familia, o va a ser totalmente distinta. Entonces, en esa medida hay que permitirles a ellos el estudio, permitirles que disfruten de ese derecho a la educación, que sea el mismo niño, el mismo hijo, el que diga si realmente quiere que su vida sea igual a la de su padre, o tener una oportunidad como ingeniero agrónomo más adelante, y de sacar no solamente su finca cafetera, sino comprar muchas otras hectáreas y crecer y creer en todas sus posibilidades que tiene, ¿cierto? Como ser humano. Entonces, nosotros a veces como seres humanos cortamos desde nuestras creencias, cortamos las aspiraciones de nuestros hijos y los sueños que ellos tienen con muchas de nuestras creencias frente a cómo puede ser o no puede ser la vida de ellos. De ahí entonces la reflexión, la invitación es a que no estamos engañando a nadie cuando les hacemos los trabajos a nuestros hijos, sino a nosotros mismos, y sobre todo a nuestros hijos, demostrándole que en Colombia es importante hacer trampa, de que como personas pues podemos seguir haciendo trampa y que nadie se va a dar cuenta. Yo pienso que hay unos principios, y el principio más importante es ese: educar a nuestros hijos en
en una educación que le permita a él aprender a vivir en comunidad, y aprender a vivir en comunidad es generar confianza, y cuando yo genero confianza es porque hago que la otra persona que está a mi lado, que mi par, se sienta seguro. La seguridad es totalmente importante, no solamente para una buena amistad, para una convivencia entre compañeros de trabajo, sino también para relaciones estables, para parejas, para la afectividad. Entonces, ¿cómo genero confianza? Cuando soy totalmente honesto, transparente y tengo mis metas bien claras, es que no necesito pasar por encima de nadie para conseguirlas. Víctor, otra de las grandes preocupaciones que tuvimos durante esta travesía fue esa angustia por nuestras familias, por lo que escuchábamos al otro lado del WhatsApp, de la llamada telefónica, cómo nos angustió el hecho de saber que no tenían para comer, que no tenían una seguridad alimentaria, que no tenían servicios. Bueno, ese tipo de preocupaciones también que afecta nuestro diario vivir. Eso nos permitió crear el Fondo de Solidaridad. O sea, pues el fondo funciona en la medida que tenemos ayudas. En estos momentos estamos como quebrados, no hemos recibido ayudas y las ayudas de nosotros los maestros pues escasamente dan para lo básico. ¿Cómo percibiste tú esa preocupación de los maestros por las familias de sus chicos y de sus chicos? Sí, ese fue otro detonante de ansiedad, estrés, de depresión de las familias, porque el docente era consciente de que muchas veces el desayuno que tenía el niño era el que le ofrecía el restaurante escolar, y no solamente el desayuno, de que la escuela se convertía en un lugar para una oportunidad, sobre todo para el olvidar de pronto un hogar donde se vivía la hostilidad con el maltrato, la violencia, y donde se trataban mal, las malas palabras, y a veces ese buen trato es mucho más importante, o uno lo siente mucho más importante que una alimentación en exceso. Entonces, a veces vivir con pobreza, ¿cierto? Tomarse una aguapanela, comerse la arepa con el huevito nada más, es mucho, alimenta mucho más cuando hay un vínculo fuerte y un buen trato y amor dentro de esa familia. Esa alimentación alimenta mucho más que un maltrato, que la violencia, que el castigo con la correa, la chancla. Ya hablábamos también de a veces eso de castigo, ¿cierto? De que a veces no es tan necesario cuando se construyen con los hijos unos acuerdos, y que entre ellos mismos se adquiere cómo entonces vamos a responder cuando se faltó a ese acuerdo. Con respecto a la alimentación, muchos de los docentes con esa ansiedad y con esa necesidad de pronto de querer colaborar, pero sabía el mismo docente de que si disponía entonces de su sueldo, pues su familia también iba a carecer de muchas necesidades económicas, porque para todos no es desconocido que nuestros docentes hoy, debido a toda la reestructuración que han venido haciendo durante toda la historia el mismo gobierno, nuestros docentes no reciben un pago como profesionales que realmente son. La educación, para ser licenciados, se estudian 5 años como cualquier otro profesional. Sin embargo, la diferencia es que otro profesional en un cargo diferente al de educación, igual hablamos también de pronto de la psicología, que ha sido muy devaluada, pero vemos tecnólogos agropecuarios que están ganando cerca de 3 millones de pesos, y un docente sale después de estudiar 5 años como cualquier otro profesional, no alcanza al salario mínimo y medio. Los 2 salarios mínimos llegan a 1.200.000. Entonces las dificultades son totalmente grandes para como docente querer suplir las necesidades de 25 o 30 familias. Entonces la angustia era totalmente inmensa, porque si le ayudaba a una familia iban a quedar 5 o 6 familias sin esa ayuda, y entre ellas mismas iban a hablar, y entonces ya se empezaba a hablar de que ese docente tiene prioridades con esta otra familia, tiene sus preferidos, el rector solamente le está ayudando a los más cercanos a él, con los que habla, y a los otros de mí ni siquiera se acordaba, y sabemos que son necesidades que se suplían para un día, para una semana, igual quedaba entonces el resto. Pienso que la invitación muchas veces es acompañar procesos de
como se hacía con los tamales, de muchas familias, de iniciativas productivas que tengan las mismas familias, de ese emprendimiento, acompañar esos procesos de emprendimiento. Nuestros docentes entonces también iniciaron esa labor de apoyar el emprendimiento de las familias, y pienso que desde ahí, como con esa orientación, la ayuda es mucho más grande cuando se construye o se da un principal para una idea de emprendimiento, que cuando se suple una necesidad por un día en la alimentación o en una semana y se quedan otros 25 días sin poder cómo suplir esa misma angustia, esa misma necesidad que se tiene frente a esa economía de la que se carece en ese hogar. Entonces sí, ha sido bastante duro. Pienso que todavía tenemos familias que están esperando esa llegada o esa ayuda del municipio, porque al principio también se acompañó a muchas familias, y el municipio y a nivel nacional no hay fondo que haga en un país como el nuestro, de tercer mundo, en un municipio de sexta categoría como el de nosotros, que hoy requiere de muchos, de que se paguen los impuestos y de muchos recursos que no han podido entrar para muchos de los proyectos. Entonces ha sido un momento bastante difícil para todos. Sin embargo, con ese mismo sentimiento todos los días de querer ayudar a nuestras familias y el no tener cómo llegar o cómo hacerlo. Entonces, de verdad que felicitaciones por esa propuesta que tienen, Martín, y seguir. Esperemos que haya más personas que de pronto, desde lo poco que tienen, entiendan que a veces no se necesita dar todo lo que se tiene, sino compartir con agrado, con amor, lo poco que tienen. No, Víctor, hemos descubierto una cantidad de cosas lindísimas, y así como tú nombras el emprendimiento que hemos logrado con doña Ludmila, claro, y sus deliciosos tamales, todos en San Jerónimo recibimos mensajes de los waffles, de las arepas, de los jugos, de todos los creativos que nos hemos vuelto. Y bueno, valga la oportunidad para decirles que es importante creer en lo nuestro, comprar en San Jerónimo, porque es que estamos ayudando a nuestras familias. Igualmente sea la oportunidad para agradecerle al señor alcalde, quien con sus programas del municipio ha logrado llegar a nuestra comunidad educativa. El alcalde nos ha dicho que aquellas personas que estén desempleadas pueden acercarse a la alcaldía. Ahí hay un banco de hojas de vida, están colaborando con estas empresas que están ahora en construcción, en trabajo sobre la vía. Entonces ha sido como un respiro para muchos miembros de nuestra comunidad que han podido beneficiarse de este tipo de ayudas. Víctor, yo quiero agradecerte, quiero comprometerte para un próximo programa. Lamentablemente ya se nos terminó el tiempo de agradecimiento a la emisora, a ti, Víctor, por acompañarnos. No sé, un mensaje positivo para la gente que nos está escuchando y para nuestra comunidad educativa. El mensaje es continuar con la misma actitud siempre de esperanza, no perder la esperanza. Pienso que ese es nuestro mensaje, levantarnos todos los días como que fuera este día la oportunidad para ser mucho mejores que el día anterior. Y si el día anterior tuvimos dificultades y hoy tenemos dificultades, es una oportunidad más para fortalecernos como seres humanos. Entendamos que no vivimos un recorrido solos, de que como sociedad somos uno solo, y que hoy más que nunca requerimos de ese amor por el otro, de esa entrega y esa colaboración para seguir construyendo no solamente sociedad, sino seguir demostrando que somos mucho mejores personas con cada una de esas situaciones por las que nosotros vivimos y pasamos. Entonces a todos un saludo muy especial. Espero que estos minutos que pudimos estar en el día de hoy hayan sido bastante productivos para todos, hayan sido bastante agradables, y que haya quedado algo o que se haya generado esa reflexión en las familias frente a cómo podemos mejorar, que todos los días podemos mejorar, podemos generar en nosotros o fortalecer esas cualidades, habilidades que como seres humanos tenemos. Entonces, mil gracias a todos, y a Martín Felipe, muchas gracias por esta invitación, y quedo entonces pendiente de un nuevo encuentro y una nueva oportunidad para acompañarlos desde este espacio. Durante esta crisis y que nos ha acompañado el doctor Víctor en toda esta dinámica de la pandemia,
se han presentado muchas tensiones con los maestros. Yo les quiero dejar hoy un último consejo, un regalo, a raíz de una experiencia de formación que tuve hace muchísimos años cuando participé en un curso sobre salvamiento y rescate. En épocas de crisis uno trata de ser muy proactivo, uno trata de Sí, ocuparse más que de preocuparse. Yo les decía a mis maestros y se los decía a los cercanos, mire, cuando usted tiene hambre y está en una reunión, usted lo que menos debe decir es tengo hambre. Cuando uno tiene frío, cuando uno está preocupado, cuando tiene miedo, lo que menos debe decir en comunidad es tengo miedo. Busque a alguien de sí. confianza y expréselo. Nosotros pues tenemos a Víctor y eso lo abordaremos en un mensaje, en un programa siguiente, pero es importante pensar positivamente porque si nos quedamos solo quejándonos y no vemos la ocupación para salir de esa preocupación que tenemos, de esa tensión que tenemos, pues realmente nos Ajá. vamos a quedar como un carro pegado en un pantanero, dando vueltas y muy posiblemente contagiando a los otros. Entonces, contagiemos lo bueno, contemos lo positivo, veamos que al final, como lo decía el doctor Víctor, sí hay otro lugar donde vamos a llegar con el puente, que quedarnos callados con lo que nos preocupa, no, tampoco estamos diciendo eso. Víctor, el teléfono, ¿a dónde se pueden El- comunicar? bueno, totalmente de acuerdo. Cuando estamos hablando del teléfono, estamos hablando de una línea de salud mental. Con este momento yo pienso que hemos generado una reflexión, es acerca de que hoy todos, hoy ninguno, hoy, bueno, y repito, hoy vemos las cifras del COVID en nuestro municipio y miramos las de a nivel Antioquia, a nivel nacional, y nos preocupamos por una enfermedad física. La invitación con nuestro acompañamiento en salud mental es que, bueno, esos resultados que vemos con respecto a la enfermedad física, no estamos tomando conciencia de que nos han hecho a todos iniciar con un proceso de temor y de angustia, generando una enfermedad mental. Entonces, si te sientes angustiado, si te sientes deprimido, si sientes que esta situación ha sido bastante pesada y te ha generado displacer, estrés, te sientes cansado, te está dando dolor de cabeza, de pronto diarrea, de pronto te sientes con fiebre y empiezas a tener unos síntomas y te da temor ir al hospital, porque lo hemos escuchado de muchas personas, porque piensas que te van a diagnosticar COVID. Bueno, el COVID psicológico del que se ha venido hablando, tenemos una línea de atención, el Hospital San Luis Beltrán, a través del Plan de Intervenciones Colectivas, que es de Protección Social y del municipio de San Jerónimo, viene con un equipo de profesionales totalmente atentos y dispuestos a acompañarlos en cualquiera de las situaciones que les he estado mencionando, dolor de cabeza. Entonces, no solamente, o sea, uno muchas veces piensa, no, es que yo cómo sé que estoy enfermo y necesito un psicólogo. Por ahí inicia, por ese mismo, esa misma pregunta que se están haciendo. Entonces, la línea es 310-659-3817, una línea de las 24 horas. Vuelvo y la repito, 310-659-3817. Están totalmente atentos todos nuestros compañeros, psicólogos, una línea que yo pienso, así acabemos y superemos esta situación, es una línea que el municipio debe fortalecer y que debe continuar con un profesional ahí para que cuidemos de la salud de nuestra comunidad, de nuestras personas. En ella pueden comunicarse. A veces uno va donde el psicólogo sin saber siquiera el por qué llegó, por qué voy ahí, y mediante la interacción, mediante el diálogo, podemos descubrir muchas cosas, muchos síntomas que van a hacer de nosotros mucho mejor personas. Entonces, un feliz día y gracias, Martín, y a todas las familias. Bueno, ya le voy a volver a repetir la línea del famoso PIC que tanto hemos nombrado en este programa. Sí, Venga, cuidémonos, cuidemos mucho, cuidemos nuestras escuelas. Lamentable el hecho de que en nuestro municipio hayan sido robadas 4 escuelas en menos de un mes. Eso es muy triste porque realmente le estamos robando los sueños a los niños. Cuidémonos sí. mucho, quedémonos en casa. Si sabemos que hay un vecino de nosotros o una familia que está expuesta al COVID, no los discriminemos, seamos solidarios. Lo que a ellos les puede estar pasando ahora nos puede pasar a nosotros, Dios no lo quiera, pero seamos solidarios. Recuerde, solidaridad es el nuevo nombre de la paz. Recuerden, los que no tuvieron tiempo a anotar el número y tienen alguna preocupación y quieren comunicarse para que los escuchen desde la atención profesional de un psicólogo, recuerde que está el plan de intervenciones colectivas. Anote lo que no se le olvide. 310-695-3817.
Víctor, a ti mil gracias, hombre. Muchas gracias por acompañarnos. 659, Martín. 310-659-3817. Sí. A ver, ahí lo tuvieron hasta otra vez. 310-659-3817. Hasta nuestro próximo programa. Gracias por estar con nosotros en Voces Benignianas. Voces para la vida. Escúchenos todos los viernes desde las 3 de la tarde a través de Global FM 89.4. O síguenos en nuestro canal de YouTube, Benigno Mena González. No te lo pierdas. Somos Voces Benignianas, Voces para la Vida. Entrevistas, opinión, invitados especiales, relatos de una travesía en busca de aprendizajes significativos en familia. Voces Benignianas, Voces para la Vida. En los 89.4 Global FM.